Saludos querida familia y bienvenido una vez más al estudio de la palabra de Dios. Y antes de hacer eso vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, tu cuidado y tus bendiciones. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu que nos guíe en el estudio de esta noche. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquellos que nos están viendo por las redes sociales también, le damos una cordial bienvenida y qué lindo que podemos estar de nuevo aquí para estudiar la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar, perdón, eh, allí en San Marcos capítulo 2 y vamos a estudiar una historia muy bonita, una historia de curación, ¿verdad? Me encantan las historias de las curaciones de Jesús porque nos pueden enseñar muchas cosas a nosotros también. Dios es un Dios de amor, un Dios poderoso. Dios nos da segundas oportunidades a cada uno de nosotros. Yo sé que a ti te ha dado muchas oportunidades también, al igual que a mí también. Me ha dado segundas oportunidades y qué bueno que las misericordias de Dios son nuevas, ¿verdad? Cada mañana. Así que vamos hoy a estudiar esta noche vamos a estudiar algo muy bonito acerca de cómo Jesús da segundas oportunidades también, ¿verdad? No importa la situación que tú estés, no importa que bajo hayas caído, no importa en qué situación estés con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, o si has perdido algún familiar o muchas cosas, ¿verdad? Dios siempre nos da segundas oportunidades. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque Dios está siempre ahí para ayudarnos y bendecirnos. Así que esta noche vamos a estudiar juntos algo muy bonito acerca de la palabra de Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia allí en San Marcos capítulo 2 y comenzando con el versículo 1. Y dice la palabra de Dios. Habiendo entrado de nuevo, se refiere a Jesús, en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Qué lindo, así que Jesús entró de nuevo, o sea, Jesús viene a tu vida de nuevo, a pesar de que tú los hayas rechazado muchas veces, Jesús siempre está presto, siempre Jesús está tocando a tu puerta para poder entrar y Jesús llega de nuevo y entra de nuevo a tu vida, entra de nuevo a tu matrimonio, entra de nuevo en tus negocios, entra de nuevo en tu trabajo y te da segundas oportunidades. Así que Jesús entró de nuevo, dice la palabra de Dios, en Capernaum, ¿verdad? Como sabemos, Capernaum era la ciudad donde Jesús se había movido, era el centro diríamos, de comunicaciones de Jesús, la ciudad de Capernaum. En San Mateo capítulo 4, versículo 12, dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftali. Así que Jesús se estableció en esta área de Capernaum, ¿verdad? Y dice el deseo de todas las gentes. La hermana Juan dice algo muy interesante acerca de esta ciudad. Dice, Capernaum misma se prestaba muy bien para ser el centro de la obra del Salvador. Como se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto y al mar Mediterráneo, era un punto de mucho tránsito. La gente de muchos países pasaba por la ciudad o quedaba allí a descansar en sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, tanto ricos y encumbrados como pobres y humildes, y sus lecciones serían llevadas a otras naciones y a muchas familias, ¿verdad? Dice ella. Así que algo muy interesante, que Capernaum era una ciudad muy estratégica para Jesús y él predicaba allí, pues las otras gentes venían de muchos países, ¿verdad? Y así podían oír a Jesús y también podían llevar sus palabras a otras personas también. Así que Jesús entra de nuevo en Capernaum y dice que varios días después se oyó que estaba en casa. Así que se oyó
Qué interesante, o sea, que oyeron, así que alguien tuvo que hablar. Mira, Jesús llegó otra vez, está en Capernaum, y ya mismo vamos a ver en la casa de quién está Jesús. Así que Jesús llega otra vez a Capernaum, la gente corre la voz. Mira, llegó a la casa. ¿Y en qué casa está Jesús? En San Marcos capítulo 1, versículo 29, dice que inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Así que Jesús se pasaba el tiempo, ¿verdad? También allí en la casa eh, de Simón, la casa de Pedro y de Andrés. Así que allí era que Jesús habitaba, ¿verdad? Jesús, como decía él, yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza. Así que Jesús llega a Capernaum, la gente reconoce que, o lo oyen, que llegó, así que vamos a ver lo que sucede. Así que llegó y dijeron, bueno, está en casa de Pedro, vamos para allá. Así que corrieron la voz y vamos para allá porque queremos oír a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que se reunieron muchos, tanto que no había ya lugar ni aún a la puerta. Así que se reunió tanta gente en la casa de Pedro esa tarde, ese día. No dice a qué hora del día es. Se reunió mucha gente, quizás después de sus trabajos. La gente se oyó, ¿verdad?, que venía Jesús y quizás dejaron sus trabajos. Vamos a oír a Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que él les exponía la palabra, o sea que Jesús estaba predicando en ese día. Así que se reunió mucha gente en casa de Pedro. Me imagino que sería una casa no tan grande, quizás pequeñas. Las casas eran no muy grandes, ¿verdad? Quizás de adobe o quizás de piedra que estaban hechas, pero no muy grandes, ¿verdad? Para una familia. Y allí fue que se reunió toda esta gente que vinieron del pueblo. Y dice la palabra de Dios que casi no podían entrar por la puerta porque había tanta y tanta gente. Y dice que Jesús les exponía la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos a Jesús, muchas multitudes, muchas personas quieren oír de Jesús. Así que esto nos ayuda a nosotros a comprender que siempre donde quiera que prediquemos la palabra de Dios, debemos de predicar a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el centro de la palabra de Dios. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es todo. Jesús vino, ¿verdad?, para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que debemos siempre de predicar. Y dice que Jesús estaba predicando allí la palabra de Dios en casa de Simón Pedro y que se llegó con una multitud grandísima a esta casa que casi nadie podía entrar, ¿verdad? Ahora en el versículo 3 es algo muy interesante que sucede aquí en esta historia. Dice que vinieron a traerle un paralítico. O sea que le trajeron un paralítico. Estaba llevado por 4 hombres, dice la palabra de Dios. 4 amigos vieron este paralítico. Este paralítico, ustedes saben que hay muchas razones por qué una persona puede llegar a ser paralítico. Pero en este caso es muy interesante porque después Jesús va a pasar algo que vamos a notar que esta parálisis no fue causada por algo físico, sino que quizás fue causado por algo más. Y dice la palabra de Dios que le trajeron a este paralítico. Imagínense al paralítico. En ese tiempo, ¿verdad?, no había como tenemos hoy para los discapacitados tantas cosas. Por ejemplo, hay rampas en las carreteras para que si ellos tienen una silla de ruedas pues puedan sentarse, ¿verdad?, y viajar y transportarse de un sitio a otro. También hay baños preparados, ¿verdad?, servicios para ellos. Donde quiera, en los hoteles, en cualquier lugar, hay sitios preparados para ellos, para los paralíticos. Pero en ese tiempo de Jesús no había nada de eso, ¿verdad? Y uno se puede llegar a imagínense como esta persona paralítica que no se podía mover, parece que estaba solo, me imagino, lo que le sucedía a él, ¿verdad?, cuando tenía que usar el baño, cuando tenía que hacer muchas cosas, quién le cocinaba, cómo hacían. O sea, debe ser una vida bien, bien difícil para este paralítico. Y puede ser, me imagino que Jesús antes había venido a Capernaum también y quizás
él hubiese querido ir de Jesús, pero no encontraba cómo ir a Jesús. Pero esta vez él tiene 4 amigos. Los amigos son algo muy, muy lindo, ¿verdad? Los amigos, un verdadero amigo, ¿verdad? Es aquella persona que se preocupa por uno, se preocupa por el bienestar de cada uno de nosotros, que estemos bien, que podamos hacer las cosas. Así que estos amigos son 4 amigos lindos, ¿verdad? Y llevaron al paralítico. También, ¿verdad? Esto lo podemos ver desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Donde sabemos que hay muchos paralíticos, ¿verdad? Paralíticos no solamente físicos, sino que paralíticos espirituales también, ¿verdad? Que están muertos, que no se pueden mover. Y a veces nosotros necesitamos, ¿verdad? Como hermanos, como pueblo de Dios, necesitamos ir a buscar estos paralíticos y llevarlos a Jesús. Así que estos 4 amigos buscaron este paralítico, me imagino que lo montarían en una camilla o quizás en una sábana y lo tomaron por las 4 esquinas de la sábana y así pudieron llegar a Jesús. Lo interesante es que en el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice en el versículo 4. Así que ellos llegan con este paralítico, con su amigo, el paralítico, llegan donde estaba Jesús. Jesús estaba en casa de Pedro. Allí había una multitud, dice la palabra de Dios. Así que ellos no pudieron entrar ni siquiera por la puerta para llevar el paralítico a los pies de Jesús o frente a Jesús por la multitud. Y ustedes saben que la multitud causa muchos problemas, causa muchas dificultades. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere llegar a Jesús y no puede llegar por la multitud. Lo vimos en el caso de Zaqueo, ¿verdad? Que él quería ver a Jesús y por medio de la multitud no dejaba ver a Jesús porque era pequeño, así que él tuvo que subirse a un árbol, ¿verdad? Para poder ver a Jesús. Así que estos otros amigos llegaron a la puerta y me imagino que la gente le diría, ¿para dónde tú vas? No, si nosotros aquí llegamos primero, ¿cómo es que tú vas a seguir? No, vete, no vas a poder entrar. Así que ellos no pudieron entrar porque estaba una multitud. Así que a veces las multitudes te puede causar a ti y a mí que no veamos a Jesús. Y a veces nosotros podemos ser parte de la multitud también, parte de esas personas que no dejamos que las personas lleguen a Jesús también por alguna razón. No sé, a veces nos creemos que solamente nosotros podemos llegar a Jesús, pero hay otras personas que deben llegar a Jesús, ¿verdad? Que quieren llegar a Jesús. Si no nos convirtamos en multitud, que no dejemos a otros que lleguen a Jesús, sino que permitamos, ¿verdad? Que cada persona que desee ir a Jesús, que nosotros mismos lo ayudemos para que vayan a Jesús. Sí que este paralítico tratan de meterlo por la puerta. No hay forma porque la casa está llena, la multitud es algo increíble que hay en esa casa. Sí, pero los 4 amigos no se dan por vencidos y sigue diciendo la palabra de Dios que parece que ellos se subieron, me imagino, por una parte de la casa, ¿verdad? Quizás pusieron una escalera, se subieron al techo, dice la palabra de Dios, y donde él estaba, donde Jesús estaba, en la casa que Jesús estaba. Y entonces allí lo que hicieron una apertura, dice la palabra de Dios en el versículo 4, hicieron una abertura en el techo. Imagínense estas personas, Jesús predicando dentro de la casa, ¿ok? Había mucha gente allí también. Y imagínense ahora, ven hacia arriba y ven que están haciendo, sienten un ruido, ¿verdad? En el techo de la casa. Y ven que alguien está haciendo como una apertura, un hueco para algo y la gente se está sorprendiendo, ¿verdad? Como que la predicación se detiene allí un momentito y todos están mirando qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Se está cayendo el techo, que nos vamos a ir de aquí, pero lo que pasa es que esta gente, perdón, remueven el techo, entonces bajan al paralítico a Jesús y lo bajaron y lo pusieron en medio de Jesús, al mismo frente. De hecho, San Lucas dice que lo pusieron al mismo frente de Jesús, al paralítico. O sea, tuvieron una precisión tremenda de poder bajar ese paralítico allí al frente de Jesús, porque eso es lo que querían estos 4 amigos, y podríamos decir 4 discípulos, ¿verdad? Porque estaban llevando a alguien a los pies de Jesús. Así que lo que podemos aprender aquí hasta ahora,
cuando tú estés llevando a alguien a Jesús, o sea, Dios quiere que nosotros llevemos personas a Jesús. No te detengas por nada, no te detengas por la multitud, no te detengas por lo que dice la gente, aún no te detengas por lo que ellos te digan. Si la persona que tú le estás dando estudios o que tú quieres llevar a Jesús te dice, no, yo no quiero ir, en cierto sentido, no es que Jesús dice que lo forcemos un poquitito, ¿verdad? Para nosotros poder llevarlo, porque son paralíticos y no saben que son paralíticos, no saben cómo llegar a Jesús. Y nosotros tenemos que enseñarle el camino para que lleguen a Jesús. Así que estos cuatro, estos cuatro amigos querían que este paralítico viese a Jesús. ¿Por qué? Me imagino, no lo dice aquí la historia, pero me imagino que estas cuatro personas, estos cuatro amigos habían oído de Jesús. Quizás habían oído de Jesús en la sinagoga o quizás en las calles donde Jesús predicaba y habían también visto que Jesús hacía también milagros. Así que ellos querían que este paralítico, que su amigo, fuera llevado donde Jesús. Y ellos creían que Jesús verdaderamente podía hacer un milagro en la curación de este paralítico. Así que lo levantaron, ¿verdad? Se lo llevaron, me imagino subieron la escalera con él ahí a fuerzas, hicieron una apertura en el techo de la casa y bajaron este paralítico allí, en la camilla o en la sábana a los pies de Jesús, al frente de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 5. Qué interesante es esto. Dice, viendo Jesús la fe de ellos. ¡Wow! Viendo Jesús la fe de ellos. No viendo la fe del paralítico, porque el paralítico lo llevaron, quizás hasta regañadientes. Pero dice la palabra de Dios que Jesús viendo la fe de ellos. Así que cuando tú lleves a alguien a Jesús, Jesús va a curar a esa persona, Jesús va a transformar a esa persona, quizás no por la fe que tiene la persona, sino por la fe que tú tienes de llevar a esa persona a Jesús. Así que el trabajo de nosotros es algo lindo, es algo increíble. A veces también pensamos que podemos ser las manos de Jesús, podemos ser los pies de Jesús, podemos ser los ojos de Jesús, podemos ser los oídos de Jesús, ¿verdad? De llevar a una persona a los pies de Jesús para que esta persona pueda ser curada por Jesús. No solamente ser curada, ¿verdad? Sino que ser perdonada y que ser transformada por Jesús. Pero solamente Jesús es el que puede transformar a una persona. Así que cuando Jesús ve que el paralítico está frente a él, dice Jesús que viendo la fe de ellos, muy importante, viendo la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Tus pecados te son perdonados. Imagínense la multitud que había allí, ¿ok? Me imagino que habían, y lo dice después, ¿verdad?, en la historia, que habían allí también escribas, y quizás habían fariseos, y habían otras personas que habían ido a oír a Jesús allí en la casa de Pedro. Así que cuando Jesús le dice a este paralítico, lo primero que le dice es, mira, levántate y toma tu camilla y anda. No es lo primero que le dice, sino que lo primero que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, me imagino que cuando la gente oyó esto, diría, wow, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Esto nosotros no lo hemos oído antes, o sea, hemos visto los milagros de Jesús, pero wow, Jesús está perdonando pecados, ¿verdad? Jesús le está perdonando los pecados a este hombre. ¿Y cómo sabía Jesús que este hombre tenía pecados? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús conoce tus pecados y Jesús conoce mis pecados también, ¿ok? Así que esto es bien importante para nuestra vida espiritual. Todo lo que tú hagas y que yo haga, Jesús lo conoce. Todo. Tú no puedes esconder nada, nada, nada de Jesús. Si tú has hecho algo malo, si tú has robado sin que nadie se haya dado cuenta, o quizás has hecho algo fuera del matrimonio con otra persona o algo, Jesús sabe, Jesús lo conoce. Así que nosotros no podemos decir, oh, nadie me vio, o robé quizás hasta un lapicero, o robé algo, un dinero, y, oh, nadie me vio, o fui quizás
al supermercado y la cajera se equivocó y me dio más dinero de lo que era y me fui para mi casa. Ay, mira, qué bueno, no, qué bueno. Jesús está viendo y Jesús te está probando a ver lo que tú haces. Así que Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tu mente, Jesús conoce mi mente también, Jesús conoce nuestros pecados, Jesús conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, así como este paralítico, que ahí Jesús le dice, tus pecados te son perdonados por la fe de los amigos. Así que es muy importante que reconozcamos que Jesús conoce nuestros pecados, pero que Jesús quiere perdonar nuestros pecados. ¿Cómo fue que Jesús perdonó los pecados de este paralítico? Pues lo llevaron donde Jesús. Así que si tú y yo llevamos un pecador a los pies de Jesús, Jesús lo primero que va a hacer es, le va a decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados te son perdonados. Ahora, imagínense los 4 amigos que llevaron a este paralítico donde Jesús. ¿Qué pensarían ellos? Oh, nosotros vinimos aquí para que Jesús curara al paralítico. Nosotros no estábamos pensando nada de que Jesús iba a decir que le iba a perdonar los pecados. Pero ¿saben qué? Muchas de las enfermedades que a veces nosotros tenemos son causadas por el pecado. El pecado causa enfermedades. Así que este paralítico, por eso que le decía al principio, este paralítico, su parálisis no era una parálisis física, sino que era una parálisis a consecuencia del pecado que él tenía. Y estaba oyendo un mensaje acerca de este versículo. Y el pastor preguntaba, la persona que estaba predicando, preguntaba de qué forma una persona que puede llegar a ser paralítica por causa del pecado. Y él pudo conseguir saber y investigar que la parálisis en este sentido puede ser causada por la sífilis. Y la sífilis es una enfermedad venérea, ¿verdad?, que se transmite sexualmente. Así que quizás no lo dice la historia, pero quizás este paralítico había tenido quizás relaciones extramaritales, quizás se había divorciado, quizás por eso era que estaba solo. Eso es lo que uno conjetura, pero no está allí en la palabra de Dios. Pero puede llegar a ser que había sido por eso, había sido por algo que él había hecho. Así que cuando Jesús le dice a él, hijo, me gusta también la expresión de hijo. Qué lindo es Jesús. Jesús, nosotros somos los hijos de Dios. A pesar de que estamos en el pecado donde quiera que estemos, pero somos hijos de Dios. Y Jesús quiere restaurarnos a ser hijos de Dios. Quiere restaurarnos y darnos la vida eterna. Así que Jesús te dice a ti y a mí también, mira, ven donde mí, tú que eres un paralítico, ven donde mí. Yo te voy a borrar tus pecados y tú vas a ser sanado de las enfermedades también, como este paralítico fue sanado. Así que Jesús le perdona los pecados a este paralítico. La gente, me imagino, que se quedaría boca abierta allí. Wow, perdonó los pecados, pero Jesús no se queda ahí. Es interesante que a veces cuando nosotros vamos quizás al supermercado o a cualquier lugar, ¿verdad? Vemos quizás que si compramos una cosa, la otra, por ejemplo, si compramos un litro de leche, pues el otro es de gratis, ¿verdad? Si compramos uno, ¿verdad? Jesús da 2 por 1, ¿verdad? Y aquí vamos a ver lo que va a hacer Jesús. La historia no ha terminado todavía. Solamente Jesús no perdona los pecados, sino que Jesús va a hacer algo muy interesante. Pero la historia en el versículo 6 dice que también allí había unos escribas, estaban allí. Y estos escribas, ¿verdad? Comenzaron a pensar en sus cabezas, estos escribas, los cuales pensaban en sus corazones, dicen en el versículo 6 y en el versículo 7 dice que esto es lo que estaban pensando ellos. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente quién? Dios. ¿Cuál era la conclusión que debían de llegar estos escribas? Bueno, la conclusión que debían de llegar era que si Jesús le perdonó los pecados a este paralítico y que solamente Dios puede perdonar pecados, entonces la conclusión sería ¿cuál? Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús puede perdonar los pecados.
y Jesús puede curar y Jesús puede sanar. Así que aquella gente, aquellos escribas debieron de reconocer en este momento que estaban delante de Dios, delante de Jesús, y que Jesús era Dios y de que Jesús es Dios. Así que el único que puede perdonar pecados en el mundo, el único que puede perdonarnos nuestros pecados, ¿es quién? Es solamente Jesús. No hay un ser humano, no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. Óiganlo bien, no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Jesús puede perdonar pecados porque Él es Dios. Y lo interesante de esta conversación aquí es que Jesús oye lo que los escribas están, o sea, ni oye porque los escribas no hablaron, sino que ellos estaban pensando, dice, los cuales pensaban en sus corazones, dice el versículo 6. Y lo que dice, tú estás blasfemando. Pero Jesús, en el versículo 8, dice algo muy interesante. Esto aquí es una historia muy buena. Y al instante, Jesús conociendo, así que mientras los escribas estaban pensando esto, ya Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Es algo que tú y yo no podemos tener. Solamente Jesús puede conocer tus pensamientos y puede conocer mis pensamientos. No hay más nadie que lo pueda conocer. Así que en el versículo 8 dice que al instante Jesús conociendo en su espíritu, en su mente, qué es lo que estaban pensando estos escribas en sí mismos. Entonces les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y ellos dirían, ¿cómo es? ¿Qué tú estás diciendo, Jesús? ¿Por qué vosotros estáis pensando estas cosas en vuestros corazones? Pero si nosotros no hemos dicho nada. No, pero es que yo sé que ustedes están pensando estas cosas en sus corazones. Y aquí hay otro momento en que estos escribas, y no solamente los escribas, la multitud, los que estaban allí, la mucha gente que había allí en casa de Pedro, debían de reconocer en este momento también que Jesús es Dios. Porque primeramente le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ahora va a ser algo también que demuestra que Él es Dios también. Entonces dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y en el versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¡Wow! El poderoso Jesús, nuestro querido Salvador, es lo más grande que nosotros tenemos. Enamórate de Jesús, busca a Jesús, porque verdaderamente Jesús es algo muy especial. Y entonces Jesús le dice en el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Wow! Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Solamente el Hijo del Hombre, solamente Jesús, no es más nadie que pueda perdonar pecados. Así que hasta aquí sabemos que Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestra vida, conoce nuestros pecados. Así que confesemos nuestros pecados inmediatamente que nosotros caigamos en pecado, confesémonos a Jesús, porque Jesús sabe el pecado que tenemos y Él quiere que lo confesemos, Él quiere que vayamos donde Él. Así que Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Tú sabes lo que es eso? Decirle al paralítico eso. Un paralítico que había estado, no sabemos cuánto tiempo había estado paralítico, que no podía moverse, que no podía hacer nada, y me imagino que salió saltando y toda la gente lo vio. Es lo interesante, dice, y él se levantó y tomando la camilla salió de vista de todos, y también se nos dice que en San Lucas capítulo 5, versículo 25, dice que se fue a su casa glorificando a Dios. Me imagino que se levantó y corriendo y saltando y diciendo, gracias Jesús, gracias Dios, porque me has curado. Y no solamente me has curado, sino que has perdonado mis pecados. Esa carga que yo traía de pecado, que era más pesada, que era la parálisis que tengo,
Tú me las has quitado. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por curarme. Gracias, Jesús, por sanarme. Así que este hombre se fue corriendo a su casa. Y me imagino que le avisaría a todas sus amistades. Imagínense los amigos que lo trajeron. Ahora ver este paralítico. Ustedes saben que una persona cuando está paralítica, sus pies, sus coyunturas no le funcionan. Me imagino que las piernas, los pies, todo era bien flaquito, no tenía forma quizás, porque estaba paralítico, estaba entullido, no podía caminar, no podía hacer nada. Y ahora este hombre fue generado, fue como creado de nuevo otra vez para dar gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dar gloria a Dios cuando Jesús nos perdona nuestros pecados. Glorifiquemos a Dios. Y no solamente que lo glorifiquemos, sino que lo digamos a todo el mundo. Hey, Jesús me perdonó mis pecados. Jesús me ha cambiado. Jesús ha transformado mi vida. Ya no soy el mismo de ayer. Hoy soy una persona nueva. Así como este paralítico que ahora se levantaba con su camilla y se fue corriendo para su casa. Me imagino que todos los que estaban allí vieron todas estas cosas y dicen que glorificaban a Dios y todos estaban asombrados y decían, jamás hemos visto cosas semejantes. Jamás hemos visto cosas semejantes a lo que se hizo en aquel lugar, en la casa de Pedro. Solamente Jesús puede cambiar tu vida. Solamente Jesús te puede perdonar tus pecados y hacerte completamente nuevo. Así que yo te insto para que tú vayas a Jesús, confieses tus pecados y que Jesús te pueda renovar, que Jesús te pueda dar una vida nueva, que Jesús pueda glorificarse en su vida y en tu vida, para que nosotros podamos dar gloria y honra a Dios. Que Dios te bendiga esta noche y que esta historia sea algo inmortal para ti, que sea una historia que la puedas aplicar a tu misma vida. Y yo lo he aplicado a mi vida también, porque sabemos que todos nosotros somos o hemos sido paralíticos alguna vez, y solamente cuando nos encontramos con Jesús, Él nos puede cambiar, Él puede perdonar nuestros pecados y puede sanarnos de la parálisis espiritual también. Que Dios te bendiga esta noche y que pases una feliz semana con Jesús. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, tus cuidados, tus bendiciones, y así como el paralítico, Padre, que tú perdonaste sus pecados y los sanaste de la parálisis, que también a nosotros, Señor, tú nos puedas sanar, que nos puedas perdonar nuestros pecados, que nos puedas curar de todo. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el dulce, precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pase una linda semana con Jesús. Bye bye.